La vida es una forma de concentración de energía y depende del Sol. Sin su presencia no estaríamos aquí. Nuestro astro está constantemente enviando radiaciones energéticas en todas direcciones. En la superficie del Sol pueden observarse frecuentes explosiones en forma de grandes llamaradas incandescentes. Estas nubes luminosas de gas que son lanzadas desde el interior del Sol al espacio llegan hasta 400.000 kilómetros de distancia, formando la inmensa corona radiante del Sol. Por imponentes que sean estas explosiones, constituyen tan solo una mínima parte de la energía que el Sol emite sin cesar en el cosmos. En las profundidades desconocidas del espacio se disipa esta energía, porque nada la retiene, se escapa el calor. Aunque la energía solar llegue a la superficie de un planeta, se produce esta pérdida de energía. La materia irradiada puede ser calentada por un momento, pero la energía se pierde con la misma rapidez por la cara opuesta al Sol. Esto sucede también con la energía solar que llega hasta la superficie de la Luna, porque no existe aquí nada capaz de retenerla y transformarla en otras formas energéticas. Similar es la situación en un desierto inanimado de la Tierra. También aquí la energía queda sin utilizarse. Solo nuestras plantas y algas han desarrollado mecanismos estructurales capaces de retener la luz solar. La clorofila es el pigmento verde de las hojas que puede convertir la energía luminosa en energía química. Los pigmentos fotosensibles tan solo pueden retener una pequeña parte de la radiación solar, que es la correspondiente a las frecuencias comprendidas entre los 400 y 700 nanómetros, o sea, la luz visible. Podemos hacernos una idea aproximada de la magnitud de la radiación que se encuentra acumulada en un bosque cuando accidentalmente se produce un incendio forestal. Toda esta fuerza vino del Sol. Los fotopigmentos estructuran moléculas orgánicas muy complejas a partir de sustancias simples como el agua, sales minerales y dióxido de carbono, con la ayuda de la luz solar, y al mismo tiempo liberan oxígeno en un proceso que se conoce con el nombre de fotosíntesis. Durante el proceso y con el auxilio del verde de las hojas, las plantas aprovechan la energía del sol, utilizándola para la formación de moléculas de azúcar, usando el dióxido de carbono del aire y el agua del terreno. Las partículas de sustancias azucaradas resultantes de la fotosíntesis se concentran en moléculas mayores de almidón y se apilan en los órganos de acumulación de las plantas. En los campos de cultivo de la tierra tenemos gigantescas reservas de energía solar acumulada por las plantas. El hombre seleccionó el maíz, el centeno, mijo, arroz y trigo como apropiados para elaborar pan. Al principio de cada cadena alimenticia se encuentra la planta. Cuando comemos pan y lo masticamos tiempo suficiente, experimentamos en la boca un sabor dulzón. Esto significa que ha comenzado la descomposición de los hidratos de carbono en moléculas de glucosa. La disociación de las moléculas iniciada en la masticación se hace posible gracias a determinados principios activos llamados enzimas. El intestino solo puede absorber moléculas simples de hidratos de carbono, grasa y aminoácidos durante la digestión.
Por eso, el objetivo de la digestión es descomponer las grandes moléculas en sus mínimos componentes. En estas imágenes con rayos X, vemos la forma en que el tubo digestivo transporta alimento al estómago, a donde llegan unos segundos después del proceso de deglución. Las células nerviosas toman parte en la regulación de todos los procesos corporales. Estas células formadas por un cuerpo celular y prolongaciones pueden tener formas muy variadas. Las células nerviosas pueden ser comparadas con los componentes de una calculadora. Y así como una calculadora es capaz de funcionar solamente gracias a la colaboración de todos los elementos individuales, la estrecha vinculación de muchas células nerviosas entre sí es condición indispensable para su trabajo. El cuerpo y las fibras de las células nerviosas, que son los principales responsables de las actividades mentales del hombre, forman el cerebro. Para el funcionamiento de todas las células en el cerebro hay dos centros importantes representados aquí como un conjunto de señales palpitantes. Estos centros están relacionados con el trabajo de todos los órganos del cuerpo humano. Desde el centro ubicado en el bulbo raquídeo se controlan las actividades del corazón. De aquí podemos también controlar la frecuencia respiratoria, la contracción y la dilatación de los vasos sanguíneos que permiten que todos los órganos reciban la sangre que necesitan en todo momento. La otra central reguladora importante, situada en la profundidad del cerebro, el hipotálamo, participa en diversas funciones en el organismo. Está demostrado científicamente que desde aquí se regula la temperatura correcta del calor corporal. También se regula desde aquí el control de los riñones. Este control es indispensable para el metabolismo equilibrado de la sal y el agua del cuerpo. Esta sección del cerebro influye también en la actividad del intestino, que junto con otras zonas cerebrales controla la ingestión del alimento y del agua. Al comienzo de nuestra evolución, algunos seres sencillos utilizaron la bondad de las células nerviosas para disponer de mejores oportunidades de supervivencia. Estas células nerviosas se han ensamblado para formar un sistema tal como en la actualidad encontramos en el cerebro de un pez. En el hombre, como resultado de una evolución, además de este sistema nervioso elemental que controla automáticamente las funciones corporales, se han desarrollado también áreas cerebrales que permiten las funciones anímico y mental. El instinto de conservación de los mamíferos es activado por situaciones de real peligro, desencadenando un rápido cambio en el funcionamiento del sistema nervioso, preparándolo para el caso de una huida necesaria ante una emergencia. Esto garantiza la supervivencia de los animales más sanos. La central de mando existe en el bulbo raquídeo. Consta de un conjunto de células nerviosas. Aquí se producen impulsos eléctricos como en todas las células nerviosas, como resultado de la actividad de estímulos que llegan desde el cuerpo. Este centro está en contacto con el corazón mediante dos conducciones nerviosas, el parasimpático, llamado también vago, y el simpático. En el corazón se ramifican las fibras nerviosas del simpático de tal manera que las derivaciones terminales llegan hasta la proximidad de cada fibra del músculo. A cada latido deben contraerse un gran número de fibras musculares al unísono y relajarse nuevamente al cabo de un tiempo determinado. Aquí varias veces aumentado vemos las fibras del corazón. Unas sustancias químicas o neurotransmisoras, simbolizadas en el centro de la imagen como pequeños puntos claros, transmiten la actividad del simpático a las fibras musculares del corazón. Los impulsos eléctricos de las terminaciones nerviosas
dan lugar a una acumulación de estas neurohormonas. Se distribuyen en el líquido del tejido, llegando a todas las células musculares. Está comprobado experimentalmente que son estos neurotransmisores y no los impulsos eléctricos el último eslabón en transmisión nerviosa. La mayor parte de las funciones del cuerpo están automatizadas. Podemos ver, por ejemplo, que para controlar la temperatura los centros de regulación pueden recibir señales desde la piel y desde el interior del cuerpo, y así podemos modificar su actividad si la temperatura se desvía de cierto valor determinado. El centro superior conecta el área que se encuentra en el bulbo raquídeo y por medio del simpático modifica la irrigación de la piel y pone en marcha la producción de transpiración si fuera necesario bajar la temperatura del cuerpo. El hombre que evolucionó en África lo hizo en una de las regiones más cálidas del mundo. Su cuerpo sufrió diversas adaptaciones que le permitieron sobrevivir en temperaturas ambientales a menudo más altas que su propia temperatura interna. Su piel y su circulación le protegieron de los efectos del calor tropical. Cuando se expandió a otras partes del mundo, se enfrentó a otro problema diferente. Ahora estaba viviendo en una zona donde la temperatura era mucho más baja que la temperatura de su cuerpo, pero sobrevivió, adoptó costumbres y construyó refugios para enfrentar el nuevo ambiente. Pero también necesitó de habilidad e ingenio para poder producir ropas que aumentaran su protección frente al frío. Para muchos de nosotros, el calor y el frío extremo no son parte de nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, a veces buscamos estas experiencias y casi siempre es por placer. Cuando llegamos a un sitio como este, seguimos dependiendo de toda una gama de sistemas corporales para asegurarnos que ni moriremos congelados ni que tampoco sufriremos un sobrecalentamiento. Aun cuando no vivamos en la cordillera, el aire que nos rodea es generalmente más frío que la temperatura del cuerpo, de modo que hemos construido refugios donde protegernos y evitar perder demasiado calor por el ambiente. A modo de ejemplo, veremos cómo funcionan los centros automáticos de regulación de temperatura en esta pareja. Aunque estemos dormidos o inmóviles, o estemos despiertos y activos, nuestros cuerpos están constantemente produciendo calor, y mucho de este calor es emitido como radiación hacia el aire que nos rodea. Alguien recostado pierde mucho más calor que alguien de pie, como podemos observar en esta técnica óptica especial. El aire caliente alrededor del hombre sube y le mantiene temperada la parte superior del cuerpo. Igual que el fuego, podemos perder calor por radiación, pero nuestra piel no tiene la misma temperatura en todas las partes del cuerpo. En colores naranja y rojo se muestran las partes que están irradiando más calor, mientras que las partes más frías se ven en azul y negro. Los brazos, las piernas y zonas de grasa, como los senos, son más fríos que la cabeza y el dorso. Nosotros perdemos calor todo el tiempo en un ambiente más frío, pero afortunadamente también tenemos los medios de crear calor dentro de nuestro propio cuerpo. Comemos y bebemos para proporcionar a nuestros cuerpos los componentes esenciales y las reservas de energía. Nuestros alimentos virtualmente se queman lentamente en el interior de nuestro cuerpo. Por eso, tan solo el 50% de los alimentos es convertido en trabajo útil. El resto simplemente genera calor, ya que sus componentes son descompuestos por nuestra digestión. Un
órgano como el hígado es como una planta industrial que realiza transformaciones químicas de los alimentos y su actividad produce un calor excesivo. Podría sobrecalentarse realmente si no existiera un mecanismo para retirar calor. Al igual que todos los órganos del cuerpo, el hígado está penetrado por vasos sanguíneos que pueden retirar el calor hacia otras regiones del organismo. La sangre es en realidad el agua en un sistema corporal de calefacción central. Así, la red de minúsculos vasos sanguíneos en el hígado que observamos en este modelo se llevan el calor al mismo tiempo que transportan los productos finales, terminados, de los alimentos. Mientras más trabajan nuestros cuerpos, se genera más calor. Nuestros músculos se calientan cuando los utilizamos. Como podemos ver en esta imagen termográfica, los músculos de nuestros brazos y piernas están ahora más calientes que otra parte del cuerpo que no trabajamos. Los músculos producen normalmente el 20% del calor corporal, pero durante ejercicios vigorosos pueden producir hasta el 90%. Otra cosa notable en estas imágenes es el calor del pecho y abdomen. Este es el núcleo central del cuerpo que contiene los órganos vitales protegidos de las temperaturas extremas. Podemos observar aquí lo eficazmente que el cuerpo conserva su temperatura constante. Primero, observemos el calor desprendido por el cuerpo en esta habitación caliente. El pecho y el abdomen son las zonas más calientes. Ahora vemos a alguien en un ambiente mucho más frío, y aunque todo está más helado, el núcleo del cuerpo sufre menos, pero las extremidades han disminuido mucho más su temperatura. En ocasiones, las manos y los pies pueden estar con más de 2 grados de diferencia que el resto del cuerpo, porque el calor es desviado para calentar los órganos vitales. Esto lo realiza de una manera automática el sistema nervioso. Toda esta entrada y salida del cuerpo podría ser peligrosa si no existiera un perfecto sistema de regulación para los órganos que necesitan la mayor estabilidad de temperatura. En el cerebro existe el hipotálamo, un centro que regula la temperatura de la sangre que fluye por este tejido. Si la temperatura de la sangre se desvía en una fracción de más de 1 grado, el hipotálamo lo detectará, ya que es la sangre la que mantiene a las células cerebrales a la temperatura correcta. Pero en ocasiones una ducha muy caliente podría dañar la piel antes de que el cerebro pueda detectar cualquier cambio de temperatura en la sangre. Entonces hay un sistema de aviso temprano en la misma piel que acusa el calor o el frío excesivo antes de que haya sido capaz de dañarnos. Justo debajo de la superficie están los terminales nerviosos, que corresponden al calor o al frío. Los receptores de calor actúan más rápidamente cuando la temperatura se eleva sobre la temperatura corporal, los 37 grados centígrados. Es menos peligroso para el cuerpo sobrecalentar que enfriar demasiado, y por esto la sensación de frío es más desagradable que el calor extremo. Durante el sauna podemos experimentar una sensación bastante placentera. Una forma en que el cuerpo reduce calor es acarreando la sangre sobrecalentada hacia la superficie, donde puede ser extraída. Hacemos esto dilatando algunos vasos sanguíneos de la piel. Hay un suministro nervioso para las arterias y para los vasos sanguíneos que influyen en la expansión y pueden permitir el mayor flujo de sangre a través de ellos. Esto desvía algún calor del centro del cuerpo y es por lo que la piel aparece sonrojada cuando hace calor. Si permanecemos demasiado calientes, después de 15 o 20 minutos de calor, se activa un segundo sistema de enfriamiento para bajar la temperatura, la sudoración.
El agua en la piel se evapora con el calor y al evaporar se enfría algo la superficie de la piel. En otras palabras, la refresca. El agua procede de las glándulas sudoríparas, que se encuentran en el otro extremo de los tubos que llegan hasta los poros de la piel. Las glándulas sudoríparas son colecciones de células que pueden extraer agua de la sangre que fluye a través de ella. Cada grupo o racimo de células colecciona una minúscula gota de agua en el orificio en el centro del grupo. El tubo torcido en el fondo de la glándula colecciona las gotitas individuales. Cuando se encuentra en el fondo de este tubo, el sudor contiene algo de la sal del cuerpo, disuelta en el agua. Es importante que no perdamos demasiada sal durante su camino hacia la superficie. Algo de sal es reabsorbida a través de las paredes del tubo. Tenemos unas 750 glándulas sudoríparas en cada 8 centímetros cuadrados de la piel, y estos pueden producir 2 litros de sudor en una hora. Las mujeres transpiran menos que los hombres en el mismo ambiente de calor, y por esto son menos capaces de soportar el calor, aunque ellas tengan más o menos el mismo número de glándulas sudoríparas que los hombres. La evaporación del sudor es una forma muy eficaz de enfriarnos. Conforme aumenta la temperatura, el suministro de sangre lleva mucho calor a la superficie, particularmente al cuello y a la cabeza. Pero ella aún está en peligro de sobrecalentamiento. Después que ella empieza a sudar, se enfría pronto cuando se evapora el agua. Únicamente su cabello está todavía igual de rojo y caliente, ya que este es un buen aislante. Si el aire es seco, podemos soportar temperaturas muy altas, casi tan altas como el punto de ebullición del agua. Pero si el aire es húmedo y contiene mucho vapor de agua, la sudoración es poco efectiva, porque el sudor no puede evaporarse y por ende no puede refrescarnos. Las glándulas sudoríparas vierten agua sobre la piel, pero solo sentimos más y más calor. Cuando evaporamos el agua de la piel, naturalmente esta desaparece rápidamente, pero estando en condiciones húmedas, el agua permanece en la superficie de la piel y empezamos a gotear el sudor. Para tratar de refrescarnos, los mecanismos internos de enfriamiento pueden conservar estable la temperatura del cerebro al sentir la temperatura de la sangre que fluye a través de esta red de vasos en el cerebro. En un ambiente caliente, la sangre que fluye dentro del cerebro podría estar calentada al pasar a través del resto del cuerpo. Pero hay un punto en nuestra cabeza donde la arteria que lleva sangre caliente al cerebro pasa cerca de una vena que trae sangre más fría desde el cerebro. Esta colocación de vasos sanguíneos ayuda a enfriar la sangre que va hacia el cerebro. Por eso, insólitamente, una bebida caliente nos hace sentir más frescos. La sed es desencadenada conforme la sal está concentrándose en la sangre. Existen muchas sustancias que son disueltas en esta sangre, minerales, hormonas, moléculas de alimento y otras. Si no bebemos agua cuando es necesario, otras actividades podrían causar el descenso de nuestro nivel de agua. Por ejemplo, transpirar y orinar. Al perder agua, las sustancias disueltas se agrupan más juntas. Esta mayor concentración de la sangre es la que nos da un aviso de peligro. Si no reemplazamos la pérdida de agua, el nivel de la sangre continuará en descenso. Si no hay agua para reponer estas pérdidas, la sangre se hará más y más concentrada y conduce a una mayor sensación de sed.
La sensación de sed comienza en esta pequeña área del cerebro. La sangre fluye hasta las células nerviosas que paladean su salinidad. Si está demasiado salada y necesita ser diluida, las células nerviosas activan estos mecanismos y se produce la sed. En este sistema, los riñones, los uréteres y la vejiga cumplen la compleja tarea de extraer de la sangre únicamente aquellos componentes que no necesitamos y excretarlos. Estas imágenes utilizan sangre radioactiva para rastrear el paso de la orina cuando es extraída en los riñones y desciende por los uréteres hacia la vejiga. Conforme fluye la sangre, los riñones practican una notable hazaña. Parecen ser capaces de elegir y seleccionar lo que deben extraer de la sangre y lo que deben dejar. Los riñones están actuando como un filtro, pero son más eficientes que un filtro normal como este sedazo. Aquí puede pasar algo más pequeño que los agujeros del sedazo y los objetos más grandes son retenidos, pero nuestros riñones son capaces de reintegrar las sustancias útiles. Tenemos 2 riñones, los cuales proporcionan más que suficiente tejido para hacer el trabajo. De hecho, podríamos vivir con menos de la tercera parte de eso. Su posición refleja su papel esencial en filtrar la sangre. Se encuentran próximos a la arteria y vena principal en la línea media del cuerpo. Con cada latido del corazón, los riñones reciben 1/4 parte del suministro de sangre corporal. La sangre es impulsada dentro del riñón a través de un sistema de vasos que la retornan a la circulación principal después que ha sido filtrada. Fue un gran desarrollo en la evolución desarrollar este ingenioso filtro que puede conservar las sustancias útiles y devolverlas al organismo. Estos sistemas en el riñón corresponden a una serie de tubos muy bien agrupados y cada uno de ellos se encarga de una gota de sangre. Al principio, cada tubo es una cesta de diminutos vasos sanguíneos a través de los cuales el líquido bajo presión se escapa fuera de la sangre. Esto es lo más parecido a un sedazo en el riñón que solo permite el paso de moléculas menores a cierto tamaño. Hay más de 1 millón de estas en cada riñón y su área total de superficie en el cuerpo es de... Alejándose de cada sedazo está un tubo, la nefrona. El líquido que ha de convertirse en la orina se cuela a través del sedazo en un extremo y recorre este tubo. De hecho, una nefrona no está estirada en línea recta. La sigue un trayecto de gancho en el sedazo en un extremo hasta los principales ductos de orina en el otro. La nefrona es envuelta en toda su longitud por vasos sanguíneos, esperando recuperar algunos de los ingredientes de la orina. Al viajar el líquido por la nefrona, aún está acarreando moléculas útiles como glucosa, las figuras cuadradas. Las moléculas de glucosa son lo suficientemente pequeñas para pasar por el sedazo, pero podemos utilizar la glucosa para energía, y esta es recapturada al atravesar las paredes de la nefrona y vuelve al torrente sanguíneo. Este sistema es realmente eficiente. Más del 99% de la glucosa que podría escapar es devuelto a la sangre. Hay otras 2 sustancias importantes que el cuerpo trata de recobrar mientras se forma la orina. Una de ellas es el agua, y esta tiene una relación muy cercana con la otra, la sal, lo cual significa que ambas pueden ser conservadas a un mismo tiempo. Cuando la sal se encuentra en la sangre, está en una forma diluida y no en cristales como estos. Así sus moléculas son lo suficientemente pequeñas para pasar por el sedazo en el extremo superior de la nefrona junto con el agua que la transporta. Conforme viaja por este tubo, la sal recibe el mismo tipo de tratamiento que la glucosa que vimos anteriormente. Es impulsada fuera de la nefrona y de vuelta al torrente sanguíneo. Aquí los cuadros verdes son la sal.
Ahora suceden cosas interesantes. El agua, como los puntos azules, sigue la sal de regreso a la sangre. En esta forma los riñones están recuperando tanto la sal como el agua al mismo tiempo. Para cuando el líquido ha fluido desde un extremo al otro de la nefrona, el riñón ha recuperado muchas sustancias útiles y las ha depositado otra vez en el torrente sanguíneo. Los riñones son tan eficientes que alrededor del 99% del volumen del líquido que fluye por ellos es devuelto a la sangre. El restante 1% se dirige a la vejiga y al mundo exterior. Aquí unas ondas de contracción comienzan a bombear la orina hacia la vejiga. La orina abandona los riñones por los uréteres, esos tubos que llegan a la vejiga. En el interior de un ser vivo podemos seguir el sendero que toma la orina del riñón a la vejiga. Después que se han destilado unos 140 mililitros de orina en la vejiga, empezamos a sentir una sensación de presión, aunque no tan severa como para que necesitemos orinar. Conforme se vierte más orina, se expanden las paredes verticales. Estas paredes contienen un tipo especial de músculos que nos ayudan a evitar demasiada incomodidad, con solo avisarnos de vez en cuando que la vejiga está más llena. En esta forma se nos recuerda sutilmente la necesidad de orinar en vez de sentir molestias de una vejiga crecida. La presión aumentada cierra las salidas de los uréteres y evita que la orina refluya a los riñones. Más y más orina es destilada hasta que la vejiga contiene más de 1/3 de litro. De aquí en adelante tenemos menos alternativa. Necesitamos vaciar la vejiga permitiendo la salida de la orina. El sistema digestivo te abastece con los nutrientes y calorías que tu cuerpo necesita. Cuando comemos, utilizamos un sensible sistema para detectar las moléculas de comida que llegan hasta la parte superior e interna de la nariz. Para lograr todo el beneficio del olfato, respiramos aire por la nariz, conservando la boca cerrada y olfateando para estimular los receptores al final de la garganta. Así experimentamos sabor y gusto al mismo tiempo, y estas sensaciones producen el sabor de la comida. Sin el sentido del olfato, la comida tendría tan solo 4 sabores: dulce, ácido, amargo y salado. Para poder saborear cualquier cosa, esta debe disolverse en la saliva, para transportar las moléculas dentro de unos orificios en la superficie de la lengua, donde se encuentran las papilas gustativas. Cada entrada contiene de 20 a 30 papilas gustativas. Algunas detectan un solo sabor, otras pueden responder a varios. Los dientes y mandíbulas tienen la función de partir la comida en fragmentos. Por esto, los dientes tienen formas diferentes para hacer tareas diferentes dentro de la boca. Al frente de la boca están los incisivos para la función de cortar y retener la comida en fragmentos más pequeños. Más atrás están los premolares y molares, esos dientes dobles que muelen y trituran las comidas. Tenemos 32 dientes, de los cuales los últimos salen cuando ya somos adultos, por eso se les llaman las muelas del juicio.
Durante una comida movemos los alimentos de adelante hacia atrás, de los incisivos a los molares. Aquí los músculos de la mandíbula pueden ejercer su máxima presión. Si es necesario, podemos generar una fuerza de más de 80 kilogramos en nuestros músculos de las mandíbulas, y nuestros dientes están cubiertos con la sustancia más dura del organismo, el esmalte dental. Estas fuerzas son tan poderosas que podrían romper los dientes. Afortunadamente tenemos unos detectores de presión debajo de los dientes que se activan cuando la presión es demasiado grande y detienen a las mandíbulas para que no aprieten más. Cuando la comida está dentro de la boca, utilizamos los músculos de las mejillas y la lengua para empujar los alimentos hacia los dientes y producir fragmentos más y más pequeños. Habitualmente masticamos con un solo lado de la boca. La masticación y la insalivación del alimento dan lugar a la formación del bolo alimenticio, una masa blanda que es propulsada a través de la faringe y el esófago hasta el estómago por el proceso de la deglución. El cerebro está consciente de la posición de la lengua y de los dientes todo el tiempo. El reflejo de la deglución es más complejo de lo que parece. Existen muchos pasajes comunicados en la zona del cuello y es importante que los alimentos destinados al estómago no terminen en los pulmones. Para prevenir este desafortunado suceso, hay un pequeño colgajo llamado epiglotis que cierra la tráquea cada vez que tragamos algo. Los alimentos triturados son mezclados con la saliva que los moja y los suaviza. La saliva disuelve algunas sustancias y contiene enzimas que comienzan a transformar los almidones en azúcares simples. De esta forma, las glándulas salivales comienzan el proceso de la digestión. Después de haber masticado, empujamos los alimentos hacia la parte trasera de la boca. Este es un acto consciente que usa músculos voluntarios. El resto del proceso es automático. La epiglotis cierra la tráquea. Esto impide el desvío de los alimentos que deben dirigirse por el esófago hacia el estómago. 2 capas de músculos rodean el esófago y cuando tragas aprietan la comida para que baje hacia el estómago. Estas contracciones se llaman peristalsis y ocurren en todo el tubo digestivo que actúa como una correa transportadora llevando el alimento por toda una serie de procesos diferentes. Algunos anatomistas piensan que el espacio en el interior del tubo se encuentra afuera del cuerpo porque está abierto al aire en ambos extremos y que el interior del cuerpo principia al cruzar las paredes del tubo. Es como si viajáramos por el interior de una rosquilla por el agujero del centro. Al final de esta primera etapa, el tubo se ensancha para convertirse en el estómago. Aquí la mucosa que tapiza el estómago contiene millones de glándulas, cuyas secreciones forman el jugo gástrico que contiene agua, ácido clorhídrico y enzimas digestivas. El estómago tiene inervaciones nerviosas que lo conectan con el cerebro. Por eso cuando comemos y estamos alterados, nuestra digestión se modifica. Nervios del simpático pueden hacernos vaciar el estómago ante una fuerte impresión o el peligro para evitarnos la digestión. Las preocupaciones y el estrés pueden hacer que el interior de las mucosas se irriten y se inflamen, produciendo altas concentraciones de ácido clorhídrico mayores que lo normal y reduciéndose las mucosas protectoras. Entonces podría verse expuesto a una situación dañina por sus propios jugos gástricos. Estos podrían penetrar en los músculos y nervios del intestino y producir una úlcera como el área dañada justo bajo esos trozos de comida sin alterar. Rápidamente la comida ha llegado hasta el estómago y una pequeña parte de la digestión se ha realizado, pero ahora ocurrirá mucho más. El estómago tiene 3 capas musculares en vez de 2, que también se contraen con movimientos peristálticos. Las 3 capas se contraen en ondas
que mezclan las comidas con los líquidos que el estómago produce. Estos jugos son secretados por células de las paredes internas del estómago. Aquí las glándulas secretan dos tipos de sustancias digestivas: el ácido clorhídrico y la pepsina secretada como pepsinógeno inactivo, que solo al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico se convierte en la pepsina activa, un potente catalizador que desdobla las proteínas. Pero muy poco le ocurre aquí a los carbohidratos. Desde el estómago algunos nutrientes pasan directamente hacia el torrente sanguíneo. Esto pasa con el agua, las sales, algunos azúcares simples y el alcohol. Pero la mayor parte de la comida sigue moviéndose. El píloro es un anillo de músculos que permite el paso hacia el intestino delgado. Este órgano es llamado delgado por su pequeño diámetro, de tan solo 3 centímetros, pero es muy largo y si pudiéramos extenderlo, mediría hasta 6 metros. Al igual que el estómago y el esófago, las paredes del intestino delgado están rodeadas por músculos. En este caso son 2 capas. Nuevamente los movimientos peristálticos que empujan la comida desde el esófago hasta el estómago ahora transportan la comida a lo largo del intestino delgado. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y el lugar donde llegan enzimas desde el hígado y el páncreas. Es la llegada del alimento lo que estimula la actividad del duodeno. Tenemos por ahora una papilla de muchos elementos diferentes. La principal descomposición química de nuestros alimentos comienza aquí. La comida es empapada con jugos digestivos en el duodeno. Algunos de ellos provienen de células especializadas en las paredes del intestino, las que son estimuladas cuando llega la comida del estómago. Para encargarse de un plato promedio de comida, los jugos digestivos tendrán que suministrar diferentes tipos de productos químicos. La mayoría de ellos son enzimas especializadas en algún componente alimenticio en particular. Las enzimas empiezan a trabajar simultáneamente en sus propias y particulares tareas, descomponiendo proteínas, carbohidratos y grasas. Alrededor del tracto digestivo están agrupados varios órganos importantes que ayudan a fabricar productos químicos digestivos. El páncreas, por ejemplo, produce algunos de los jugos digestivos más poderosos. Este modelo muestra el hígado en azul y bajo este está el estómago, y detrás del estómago estamos viendo el páncreas con su red de tubos que conducen sus jugos hacia el intestino. Las grasas necesitan ayuda adicional para ser descompuestas y esta ayuda viene del hígado. El hígado está hecho de 100.000 lóbulos como estos. Cada uno es una colección de células con una variedad de funciones. Una de sus tareas es producir un espeso líquido verde llamado bilis. Después que es secretada por las células, la bilis de cada lóbulo fluye hacia afuera del hígado por unos tubos que van hasta un lugar de almacenamiento. Esta es la vesícula biliar. Nosotros fabricamos unos 3/4 de litro de bilis en un día y es almacenada aquí en pequeñas cantidades hasta que sea necesaria. Ocasionalmente la bilis produce cristales y cálculos biliares que pueden causar dolor y molestias si se atascan en el conducto que va al intestino. Durante mucho tiempo este tubo que llega al duodeno está cerrado y no hay ninguna salida de bilis desde la vesícula biliar. Pero cuando llega la comida al duodeno, y particularmente si la comida es grasosa, la vesícula biliar se contrae y el tubo se abre liberando la carga de bilis
que se mezcla con la comida que está llegando desde el estómago. El efecto es descomponer una gota grande de grasas en muchas pequeñas. Cuando esta emulsión ocurre en el intestino, significa que las gotitas de grasa presentan una mayor área superficial y las enzimas pueden hacer su acción de una manera más efectiva. Es el duodeno el lugar donde se producen las mayores transformaciones del alimento. El intestino es un órgano realmente complejo con una circulación sanguínea para transportar las moléculas digeridas y paredes de músculos. Incesantemente activas, empujan la comida todo el tiempo hacia el final. Estas contracciones de peristalsis están funcionando todo el tiempo controladas por el sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos un sistema de absorción extraordinariamente eficiente para transportar las moléculas digeridas desde el intestino hacia la sangre. La pared está tapizada o cubierta por millones de diminutas vellosidades intestinales. Si fuera un tubo liso, la superficie interior tendría tan solo un área de absorción de medio metro cuadrado. Pero las superficies combinadas de todos estos vellos proporcionan un área de hasta 600 veces de mayor eficacia. Cada una de las vellosidades intestinales tiene canales en el centro que transportan las moléculas de comida, pero tratan a las grasas en forma diferente a los otros componentes. Las grasas representadas por los grandes círculos amarillos son llevadas por el canal en el centro del vello. Al mismo tiempo, las otras moléculas de alimentos, los aminoácidos y azúcares, son llevados por la circulación sanguínea. A lo largo del intestino, esta fina cubierta de vellosidades ingresa al organismo los alimentos que hemos comido. Las grasas son transportadas al sistema linfático, una circulación independiente que podemos observar aquí alrededor de estos vasos sanguíneos. Las gotitas de grasas son bombeadas hacia afuera para que puedan ser almacenadas en células adiposas alrededor del cuerpo. Aun cuando los alimentos ingeridos durante el almuerzo se han descompuesto en moléculas simples, aún hay algunos procesos químicos que deben ser efectuados antes de utilizarlos. Los vasos sanguíneos llevan los alimentos hacia la glándula más grande del cuerpo. Este es el hígado y pesa 1,5 kilos. Sus células tienen docenas de funciones distintas. La mayoría de ellas ayudan a sintetizar sustancias que podemos usar en las células del cuerpo. Es como un complejo industrial proporcionando un número de servicios esenciales para la comunidad de células corporales. Es un almacén de reserva para la glucosa que sacamos de los alimentos y que necesitamos guardar. Es una planta química para sintetizar diversas proteínas para la coagulación sanguínea. Es un almacén de depósito para hierro y vitaminas. Es una fábrica para producir bilis que emulsiona las grasas. Y es una estación de fuerza que produce calor como una consecuencia de su tremenda actividad manufacturera. Después que hemos comido, los vasos sanguíneos en el hígado serán cargados con nuevos suministros de materias químicas para que el hígado los procese. Toda esta azúcar es el resultado de un proceso digestivo que comenzó en la boca con los alimentos y finalizó en el hígado, almacenado como glicógeno. Esto será convertido en glucosa cuando necesitemos de la energía. Los alimentos grasos terminan guardados en un almacén más concentrado de energía. Estos encuentran su camino hacia las capas de tejido adiposo bajo la piel alrededor del cuerpo.
Estas son células adiposas que delinean la forma del cuerpo humano. Si no nos agradan en la figura, tratamos de eliminarlas, pero son difíciles de alcanzar porque son las provisiones de energía de reserva del cuerpo para las emergencias extremas que es preferible no llenar demasiado. Los capilares sanguíneos del intestino delgado se agrupan hacia la gran vena porta que transporta los nutrientes hacia el hígado para su proceso y almacenaje. Los nutrientes que no son almacenados por el hígado son devueltos a la sangre circulante que los distribuye a todas las células del cuerpo. El intestino grueso es casi 2 veces más ancho que el intestino delgado, pero mide tan solo 1,5 metros de largo. Aquí se absorbe una importante parte del agua de los desechos de la comida que viajan en su interior. Las sustancias no absorbidas por el intestino delgado recorren el intestino grueso antes de ser eliminadas del cuerpo. Hay bacterias en este intestino que producen varias vitaminas que pasan a la sangre. La vitamina K, por ejemplo, esencial en la coagulación de la sangre, no puede obtenerse en cantidades suficientes directamente de los alimentos. Aquí en el intestino, aunque haya sido absorbida la mayor parte de los nutrientes, es el agua el componente final que no queremos perder. Estos remanentes de nuestros alimentos aún están muy húmedos cuando pasan por aquí. Ahora perderán unos 2/3 de su peso al ser absorbida el agua a través de sus paredes. Ha tomado unas 6 horas a la comida para llegar a este punto. Justo cerca de esta curva del intestino está un inservible y a veces molesto callejón sin salida, el apéndice. Esta es la entrada al apéndice abierta a cualquier materia sólida y podría infectarse si permanece en su interior sin removerse. En nuestros antepasados evolutivos contenía bacterias herbívoras, pero ya no las necesitamos nosotros. Ahora todo lo que queda en el colon es una mezcla de fibras y células que deben ser desechadas. Mucho del residuo de nuestra comida está hecho de fibras vegetales que no podemos digerir fácilmente. La materia sólida en el colon son las heces y también contienen células de las paredes intestinales que han sido arrastradas en el viaje desde el estómago. El colon ofrece un pasaje menos torcido que el resto del intestino. Realmente solo son 3 líneas rectas con ocasionales ángulos rectos. El intestino está poblado por bacterias que constituyen casi 1/3 del peso de las heces. Estos organismos vinculados son simbiones que producen efectos beneficiosos para el cuerpo. Una flora intestinal sana ayuda a la producción de vitaminas con remanentes de comida. Asimismo, se alimenta de estos remanentes de comida, aunque a veces producen gases de fermentación en el intestino que algunas personas encuentran tan poco adecuado. Diariamente o cada 2 o 3 días, las heces llegan al final de su viaje. Al sentir su llegada en el recto, estas ponen en movimiento una serie de contracciones musculares para expulsar las heces. Como adultos podemos esperar y retener el momento ejerciendo un control voluntario. Los alimentos que entraron en la boca hacia el esófago se demoraron 4 horas en el estómago y luego 6 horas en el intestino delgado, y ahora la mayoría de los nutrientes han sido absorbidos. Luego el resto de la comida se movió desde el intestino delgado al intestino grueso. Los alimentos fueron almacenados y parte del agua reabsorbida.
Finalmente, después de 24 horas, los restos están listos para su expulsión. Los infantes no pueden esperar porque no tienen todavía el control de su esfínter anal. Cuando las heces llegan al final, nada puede hacer el infante para evitar lo inevitable. Un pequeño triunfo para el infante y un exitoso trabajo completado por el sistema digestivo. Hay áreas del cerebro que controlan nuestra sensación de hambre. Las emociones juegan un papel importante. Sentimos hambre cuando estamos felices o perdemos el apetito si estamos enojados. Pero en general tenemos hambre a las mismas horas porque nuestro sistema nervioso se ha acondicionado y tiene su propio ritmo. En el 6º volumen de la colección del cuerpo humano conoceremos más sobre el corazón y el sistema circulatorio. Veremos cómo está estructurado y cómo funciona ese gran motor central que es el corazón. Conoceremos el sistema de purificación de la sangre y cómo ésta es distribuida a través de arterias, venas y vasos capilares a lo largo de todo el cuerpo. Conoceremos además del ritmo cardíaco y las deficiencias que adolece de pronto ese gran motor. Y finalmente veremos nosotros el sistema linfático, conoceremos de los grupos de sangre y tendremos la oportunidad de estudiar los glóbulos rojos, glóbulos blancos y la hemoglobina.